Hola, continuando con nuestras tertulias de información, el día de hoy quiero platicar cómo determinar los riesgos y oportunidades dentro del programa de auditoría. Para comenzar, vamos a recordar lo que es un riesgo. Un riesgo, en la definición de la norma 19011, nos comenta que es el efecto de la incertidumbre. ¿Qué incertidumbre estamos hablando? Veamos lo que es el riesgo desde el punto de vista gráfico. Cuando hablamos del proceso de planeación del programa, nosotros tenemos que partir de un lugar donde estamos a un programa que es un objetivo. Ese programa que tenemos debe ser un programa real que cumpla con todas las características. Para llegar a ese programa, nosotros vamos a atravesar por un efecto donde están las herramientas que se llama incertidumbre. En esas incertidumbres vamos a encontrar lo que es los sucesos o cosas no deseadas, consecuencias o cosas que podamos aprovechar. Entonces nosotros debemos ser capaces de visualizar de dónde estamos en la planeación del programa, hacia dónde vamos y tratar de identificar previamente todos esos riesgos y oportunidades, toda esa incertidumbre que tenemos, esos baches, con el fin de poder hacer un programa bueno. Tenemos que entender que la norma 19011 nos tipifica qué tipo de riesgos debemos de abordar. Si nos vamos nosotros a la cláusula 5.3 de esta norma, vamos a ver que en varios incisos nos menciona esta tipificación y nos dice, cuando hagas un programa de auditoría, debes de priorizar o abordar los riesgos de la planificación, en cuanto a los recursos que utilizas, en cuanto a los riesgos que puedas tener con el equipo auditor, los métodos de comunicación que estás usando son sumamente importantes, la seguridad y confidencialidad de la información que estamos manejando en este programa, la cuestión de la eficacia del programa, la revisión y mejora, la cooperación con el auditado. Entonces, nosotros, en palabras técnicas, ¿cómo vamos a pivotear el abordar los riesgos desde este punto de vista? Entonces, el chiste de ahorita que vamos a tratar de hacer es un ejercicio para pivotear este tipo de riesgos en el programa. Algo importante que tenemos que entender es cómo redactar el riesgo. Fíjense, esta información la sacamos de la información del OCDE, que nos da literatura sobre cómo redactar un riesgo. Y creo que es importante porque a veces no entendemos cuál es la causa y el riesgo como consecuencia. Entonces, en esta estructura tratamos de identificar el riesgo, por ejemplo, un riesgo que sería el incumplimiento en las actividades programadas en el documento. Ese es el todo, es el riesgo. ¿Cuáles son sus partes? Sus partes vienen dadas por un sustantivo, que en esta ocasión sería la falta de recursos, un verbo en participio que nos indica que estamos viendo del futuro hacia el pasado con el fin de evitar que ocurran las cosas, ha provocado retrasos en las auditorías, es lo que calificaríamos, y esto nos llevaría a la consecuencia del incumplimiento en las actividades programadas en el documento. Entonces, si se dan cuenta, el riesgo tiene una estructura. Veamos el siguiente ejemplo. Diagnósticos incorrectos de auditoría. Ese riesgo lo podemos encontrar desde el sustantivo, la incompetencia o competencia no apropiada de los auditores, ha ocasionado deficiencia en el análisis de información, lo que nos lleva al riesgo de un diagnóstico incorrecto en la auditoría. Entonces, con esta tertulia, con esta forma sistémica de redactar el riesgo, en nuestro ejercicio vamos a tratar de redactar el riesgo y lo vamos a evaluar. Nosotros usaremos el método, según la norma 3110 de ISO, nos dice que hay varias herramientas para poder apreciar el riesgo. Y una buena apreciación del riesgo va a tener una forma cómo lo identificamos, cómo lo evaluamos y cómo lo controlamos o tratamos. En este caso, para identificar y evaluarlo, estamos proponiendo usar el método de la matriz de consecuencia probabilidad. Entonces es muy sencilla de usarla.
Nosotros tenemos una numeración de calificación hablando de probabilidad, si es remota que ocurra el riesgo, si es poco posible, si es posible, muy posible hasta casi cierto, se calificaría del 1 al 5. Y cuando vemos de este lado la consecuencia, también trae que pues es insignificante la consecuencia menor, moderada, mayor, hasta severa. Y si se dan cuenta, tiene una zona verde, amarilla y roja. En el ejercicio vamos a atacar con controles nada más lo que encontremos de amarillo y rojo. A lo verde no lo vamos a llenar. Y entonces, con esta matriz y con la forma de redacción, podemos hacer el siguiente ejercicio. Ok, con la explicación hecha, el ejercicio, vamos a ver este formato muy sencillo, donde la columna me habla del riesgo del programa. Recuerdan que la norma 19011 en su cláusula 5.3 lo tipifica en riesgos en la planeación, riesgos en los recursos, riesgos en el equipo auditor, riesgos en métodos de comunicación y la cooperación con el auditado. Entonces, lo que les voy a pedir ahorita es que ustedes, de acuerdo al método de redacción que pusimos, identifiquen riesgos, 2 riesgos de planeación, 2 riesgos de recursos, 2 riesgos de equipo auditor. Con la tablita le pongan una ponderación y si sale ya sea en el rango amarillo o rojo de la tablita de calificación, vamos a poner qué propondrían como acción preventiva para que no ocurra ese riesgo en la planificación del programa. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a hacer el ejercicio. Terminando el ejercicio, haremos la tertulia para comentarlo. Muchas gracias.